Albert Rivera, muchísimas gracias por atender ahora a Extremadura. Bienvenido. Pues es un placer estar aquí, muchas gracias. ¿Es su primera visita a la región? Pues sí, es la primera vez y tenía muchas ganas, la verdad. Y con esta agenda apretada que llevamos ahora, antes de la campaña tan importante generales, pues no quería dejar de pasar a esta ocasión, ¿no? De estar con nuestro grupo parlamentario y de estar hoy también esta tarde en Cáceres, ¿no? con ese acto que vamos a hacer y en definitiva, yo creo que no se puede ser presidente de España ni pretenderlo si uno no está presente en todo el territorio nacional, si no conoce todas las comunidades autónomas y si no está en contacto también con las instituciones, ¿no? Como en este Parlamento, en esta Asamblea Autonómica. No sé si conoce el déficit de infraestructuras y de transporte que tiene la región, sin avión al menos hasta enero, con un tren que Badajoz-Madrid se hace en más de 5 horas y ese proyecto de AVE. Si Ciudadanos llega al gobierno, ¿habría AVE Madrid-Badajoz? Bueno, me alegro que haga esa pregunta en términos generales porque a veces simplificamos esto al AVE o no AVE, y usted lo ha dicho. El problema es que a veces tenemos trenes que son lentos, que tienen unas malas vías, un mal mantenimiento, o tienen carreteras que no son suficientes para llegar a todos sitios, o a veces incluso no hay ofertas en los aeropuertos como el de Badajoz, ¿no? Por tanto, en ese sentido, tenemos que aprovechar lo que tenemos. Lo primero que podemos plantear es aprovechemos todos los aeropuertos que tenemos, todas las infraestructuras que estén hechas, y si hacemos nuevas infraestructuras, sepamos cómo pagarlas. El problema en España no es querer o no hacer infraestructuras. El problema en España es cómo pagarlas, y hemos recortado salud, hemos recortado educación por la mala gestión de esos aeropuertos, de esos trenes, de esas infraestructuras. Dicho eso, todo lo que esté planificado, todo lo que esté licitado, todo lo que esté en marcha, si nosotros gobernamos España, se va a hacer, porque hay que dar seguridad jurídica y estabilidad al país. A partir de ahí, nosotros planteamos que cualquier nueva infraestructura que se haga en España tendrá que tener, en este caso, un coste por un lado y también saber el retorno económico que sea. Pero yo estoy convencido de que tenemos que ir más allá incluso. Tenemos que utilizar las infraestructuras para trabajar transversalmente con la cultura, con el turismo, con la industria, porque para mí todo es parte de lo mismo, ¿no? Aquí en Extremadura, por ejemplo, ¿no? Creo que la cultura y el turismo tienen que ir de la mano. Ciudadanos tiene un proyecto ambicioso también en el campo de la cultura, en el campo del turismo, para que no sean cosas separadas, sino porque en España yo creo que hablar de cultura es hablar de historia es hablar de turismo, y creo que Extremadura en los últimos años pues ha aprovechado en parte eso, pero creo que todavía tiene mucho por explotar, ¿no? En el caso de Extremadura, el AVE está en construcción, o parte de las vías en la plataforma en la región, pero no hay nada hecho entre la región y Madrid. ¿En qué caso se queda? ¿Se continuaría? ¿Se terminaría? No, hombre, yo lo que decía es lo lógico, el sentido común dice que cuando hay algo planificado, si faltan tramos, pues se acabe. Por tanto, en ese sentido, pero lo único que digo es que yo no voy a cerrar hospitales, ni voy a cerrar centros de salud, como se ha hecho en los últimos años, ni voy a recortar pensiones, ni la ley de dependencia, en este caso, para priorizarlas sobre infraestructuras. Yo creo que necesitamos garantizar los servicios básicos. En los últimos años, el Gobierno del Partido Popular a nivel nacional y gobiernos autonómicos han recortado duramente en servicios, nos han subido los impuestos, y eso a los españoles yo creo que les importa mucho. En todo caso, mi compromiso, insisto, es cuadrar las cuentas y poder reactivar la economía. Si la economía funciona, si conseguimos generar más empleo, si conseguimos atraer más inversiones a España, podremos pagar nuestros AVEs. Si no conseguimos generar riqueza, si no conseguimos generar una economía más fuerte, no podemos pagar nada, ni siquiera la salud, ¿no? Por tanto, el debate de España de futuro es cómo generar más empleo, cómo atraer más inversión y puestos de trabajo y creación de puestos de trabajo. Y yo creo que Extremadura tiene un déficit también de eso, ¿no? De qué plan estratégico tiene Extremadura como región importante de España para los próximos años. Y yo creo que en eso es nuestro grupo parlamentario y nosotros a nivel nacional queremos insistir, porque cada comunidad debería tener un plan estratégico y España debe tener un plan estratégico de futuro para saber de qué vamos a vivir los próximos años, ¿no? En el caso de Extremadura, con una tasa de paro de las más altas del país, una tasa EPA cercana al 30%, ¿qué propone o qué incluiría en ese plan estratégico? Bueno, pues yo creo que tenemos que diversificar nuestra economía. Es decir, España ha vivido muchos años del pelotazo inmobiliario y eso ha sido un fracaso y además nos hemos endeudado. Hay que cambiar el modelo y hay que saber qué queremos. Yo creo que la economía del conocimiento, es decir, la innovación, el desarrollo aplicado a las empresas, por ejemplo, en el campo, pues seguramente para mejorar nuestro campo, nuestra agricultura, también tenemos que innovar, también tenemos que invertir en I+D+I, también tenemos que mejorar la formación de nuestros trabajadores, la educación, que algunos piensan que es un gasto. Yo pienso que es una inversión. Si tenemos mejores tasas de educación, menos tasa de fracaso escolar, como también la tiene Extremadura, si mejoramos nuestra educación tendremos mejores trabajadores, tendremos mejores empresas, por tanto también mayor economía. En definitiva, yo creo que hay que poner las bases de un plan estratégico, y digo estratégico no táctico ni electoral, sino estratégico, para que en la próxima década lugares como Extremadura, también ha pasado a veces en Andalucía, que hay una falta de proyectos seguramente para los próximos años,
consigamos reactivar esa economía. Luego hay sectores, insisto, el tema del campo es evidente, el turismo, la cultura, estamos en un lugar privilegiado de Europa, ¿no? Mérida. Y yo creo que la cultura y el turismo tienen que ir de la mano para buscar un turismo de calidad y para conseguir también que la gente pernocte, la gente consuma, la gente tenga una cultura gastronómica, cosa que esta tierra desde luego puede lucir como las mejores de Europa, ¿no? Así que yo creo que hay que hacer ese plan económico y estratégico para Extremadura, igual que en toda España, y no ir simplemente con ideas para las elecciones o para tapar parches en el corto plazo. Creo que demasiadas veces la política ha hecho cortoplacismo, ha pensado solo en las elecciones en vez de en la siguiente generación, y creo que hay que empezar a pensar en las siguientes generaciones, ¿no? En Extremadura uno de los importantes nichos de empleo de los que se ha hablado, sobre todo al final de la última década, eran las energías renovables, que han sufrido un parón desde 2010, sobre todo con el sistema de primas. ¿Usted volvería a ese sistema? Bueno, yo creo que se han hecho cosas bien, como apostar por la innovación y el desarrollo en esa energía. Yo creo que la energía renovable es futuro y, de hecho, hay que invertir en ello para conseguir frutos en el futuro. Es verdad que algunas cosas se hicieron mal, porque hubieron en su momento subvenciones muchas veces para tierras y territorios que realmente no estaban ni innovando ni produciendo energía, pero en todo caso sí que me comprometo que en ese mix energético la energía renovable sea una prioridad, que lugares como Extremadura, efectivamente, que pudieran ampliar, digamos, su industria por ese espacio, lo puedan hacer, pero insisto, lo que hay que hacer es pensar en cómo innovar, cómo conseguir que esa energía renovable pueda ser productiva y sobre todo competitiva, porque si toda la energía renovable tiene que venir vía subvención y vía presupuesto del Estado, pues entonces tampoco nos sirve. Así que hay que innovar para desarrollar esa energía, para que sea menos costosa y para que pueda competir con otras energías. Así que ese es nuestro plan de innovación, que va incorporado también la energía renovable. Quería hablar también de Cataluña. El Consejo de Ministros va a recurrir ya al Constitucional la resolución independentista y hasta ahí más o menos el guión previsto. A partir de ese momento, ¿qué puede hacer? ¿Cree que va a hacer un lado y otro? Bueno, pues yo, en este caso, yo haría una diferencia entre el corto y el largo plazo. En el corto plazo, los demócratas tenemos que estar juntos. Y fíjese que digo los demócratas, ya no digo ni del PP, ni de Ciudadanos, ni del PSOE. Porque los que defendemos las leyes democráticas no podemos permitir que se quebranten como pretende Artur Mas y los separatistas, ¿no? Así que yo también, si hubiera sido presidente de gobierno, si me toca serlo, pues recurriría exactamente igual esta moción. Pero dicho eso, efectivamente toca el largo. El largo plazo hay que pensar en una reforma de España profunda. Ciudadanos ha presentado este fin de semana en Cádiz una reforma democrática, institucional, de la ley electoral, de la justicia, del sistema de partidos, de las instituciones democráticas, porque no basta con la ley. La ley es fundamental para cualquier demócrata, pero hay que tener un proyecto para los próximos 10 años. Rajoy no lo tiene. Rajoy básicamente dice que hay que cumplir la ley. En eso estamos de acuerdo todos los demócratas. Pero eso no es un proyecto de futuro para volver a enganchar a mucha gente al proyecto común. Yo soy catalán y sé perfectamente que hay muchos catalanes que se han sumado al carro independentista porque el proyecto español no funciona, porque algunos han hecho victimismo y han utilizado la demagogia para intentar crear independentismo. Yo creo que se puede contrarrestar con un proyecto común español fuerte, donde se defienda la igualdad, donde se defienda la renovación de nuestras instituciones. Así que yo discrepo en el largo plazo con Rajoy, coincido en el corto, que es que hay que aplicar ese cumplimiento de las leyes. Y finalmente, si alguien se salta la ley, no podemos pagar todos los catalanes por el que se salta la ley. Lo digo porque la autonomía de Cataluña está en juego. Y nos ha costado mucho en este país tener autonomía, también aquí en Extremadura y en otras partes de España. Así que, si alguien se salta la ley, que se actúe contra esa persona. Si es la presidenta del Parlamento, si es el presidente de la Generalitat o quien sea. Pero suspender la autonomía de todos los catalanes y poner en juego el pago, por ejemplo, de los servicios públicos en Cataluña, como se insinúa, a mí me parece que hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy prudente, porque no podemos convertir al final a todos los catalanes, ¿no?, digamos, en rehenes de esa política del señor Mas de llevarnos a un camino hacia la independencia. Hay que ser inteligente y desactivar y actuar contra las personas que se salte la ley. Si un señor se salta un semáforo, pues se le multa, ¿no? Y si un señor no paga Hacienda, pues también, pues lo mismo. Si el señor Mas o la señora Forcadell o quien sea pretenden saltarse la ley, pues habrá que actuar contra ellos, no contra todos los catalanes. ¿Esa reforma incluiría también la financiación autonómica? Lo digo porque cada vez que se abre el debate siempre surge enfrentamiento, sobre todo entre Cataluña y Extremadura, con muchos reproches sobre la región y la solidaridad. Sí. Bueno, yo diferenciaría entre los políticos separatistas y los catalanes, si me permite. Yo hoy mismo he dicho aquí, lo vuelvo a repetir, que a mí me avergüenzan algunas palabras que he escuchado de políticos separatistas, pues con mensajes absolutamente insolidarios, mensajes incluso cuasi xenófobos, ¿no?, en algunos casos. Recuerdo algunos ejemplos en que yo mismo llamé en su día al presidente de Extremadura para decirle que los votantes de Ciudadanos y la gente de Ciudadanos no se sentía representada, ¿no? Y lo quiero decir hoy aquí como candidato a la presidencia del Gobierno y siendo catalán, porque es injusto que se trate así de esa manera a gente que tiene los mismos problemas, que quiere buscar trabajo, que necesita
que se genere empleo, que tiene problemas también con los recortes sanitarios, con la subida de impuestos, así que me parece profundamente injusto. Dicho eso, hay que reformar el sistema de financiación, hay que volver a sentarse en la mesa para repartir un fondo de cohesión territorial y social. Ciudadanos propone algo que yo creo que es importante para Extremadura, que es garantizar con un fondo de cohesión territorial y social que todos los derechos fundamentales de los españoles, en sanidad, en educación, en políticas sociales, quedarán garantizados por ese fondo. Quiero decir que los servicios básicos no dependerán de cómo gestione la autonomía sus recursos, dependerán de ese fondo de cohesión. Por tanto, ningún español, sea extremeño, andaluz o catalán, puede dejar de tener esos servicios básicos. A partir de ahí, quien quiera ampliar la cartera de servicios, quien quiera tener otros servicios públicos, pues con los instrumentos impositivos que tenga, con el IRPF autonómico, con los tramos autonómicos de impuestos, pues decidirá si los sube o los baja los impuestos. Pero me parece fundamental que se garantice esos servicios. Porque yo le digo una cosa, hoy en España, si uno se pone enfermo en una comunidad autónoma u otra, todavía tiene problemas de papeleos, de burocracias, o tiene que ir al médico, o tiene que tener un servicio de cualquier tipo, todavía hay problemas por la burocracia entre comunidades autónomas. Yo quiero poder viajar por toda España y ser atendido en cualquier rincón de España simplemente por ser español y tener un DNI español. Y eso es todavía algo que tenemos que superar. El Estado de las autonomías tiene que servir para mejorar la vida de los españoles, no para empeorarla. Así que yo abogo por la igualdad, abogo por seguir siendo solidarios en un fondo de cohesión territorial y social, y luego, eso sí, cada uno, si quiere tener pues más televisiones, menos televisiones, si quiere tener una policía autonómica, si no la quiere tener, si quiere tener embajadas en el extranjero, si no las quiere tener, pues que se lo pague con los impuestos de esa comunidad. Eso es lo que a veces los nacionalistas no quieren escuchar, ¿no? Que es que tienen a veces muchos gastos que otras comunidades pues no tienen, porque no pretenden ser una nación, simplemente son parte de una nación que es España, ¿no? Quedan 40 días para las elecciones, hay encuestas que le sitúan esta semana ya incluso en segundo lugar, pero aparte del 20D, ¿está pensando ya en el 21D? Bueno, ¿en qué puede pasar y en qué situación se puede encontrar Ciudadanos a la hora de tener que elegir entre un socio u otro? Bueno, o que nos elijan a nosotros, ¿no? Porque esa encuesta, como bien dice, las últimas 3 encuestas sitúan a Ciudadanos por delante del PSOE a nivel nacional y somos el competidor directo ahora mismo de Rajoy, ¿no? Así que vamos a ver quién gana, vamos a ver, hay muchas cosas abiertas. La gran novedad es que esto ya no va a 2, sino que va a 3 como mínimo. Es decir, hay 3 partidos que en las encuestas en 5, 4, 2 puntos de diferencia, muy poco. Históricamente siempre ha habido 2 partidos o con mucha diferencia. Hoy vamos a 3 partidos y con una diferencia muy pequeña, ¿no? Así que los españoles tienen mucho que decidir y mucho que elegir el 20 de diciembre. Yo les pido que participen, que se mojen, que si quieren un cambio voten por un cambio y si quieren que todo siga igual, que es legítimo, pues que sigan votando igual, pero en todo caso que nos movilicemos. Y yo estoy convencido que van a haber sorpresas. Estoy convencido de que, igual que ha pasado en otros países, por el centro, desde una nueva política, desde un nuevo partido, se puede liderar una nueva etapa política. Yo creo que viene una nueva transición, prácticamente, una nueva etapa política de reformas, de reconciliación entre españoles, de unión y de acabar con esta locura, ¿no?, de la separación y el enfrentamiento que algunos quieren. Y yo, desde luego, creo que Ciudadanos es el mejor posicionado para esa reconciliación, para esa regeneración democrática y también para un proyecto económico y social sostenible, ¿no? Así que yo estoy feliz y contento de lo que estamos haciendo conjuntamente con miles y miles de personas en toda España ilusionadas con este proyecto y estoy convencido de que lo mejor está por llegar. Así que vamos a esperar a ver qué pasa y yo estoy pensando en el 21, en el 22 y en el 23 básicamente porque si me toca gobernar hay mucho por hacer, hay mucho que reformar. Y una cosa importante, yo quiero poner de acuerdo a la gente, yo no vengo aquí a separar a nadie, yo no quiero rojos y azules ni bandos, yo no quiero que España se rompa, yo quiero que pongamos en común lo que nos une a los españoles, que es mucho. Y me parece que eso es algo fundamental en la nueva etapa, diálogo, poner lo que nos une encima de la mesa y pensar más en España que en nuestros partidos. Una última pregunta muy breve y muy concreta. Si dependiera de Ciudadanos, ¿Rajoy sería presidente del Gobierno por acción o por omisión? Nosotros no vamos a poner condiciones de quién es el candidato a otro partido. Los partidos escogen a sus candidatos. Nosotros lo hacemos por primarias. Rajoy se escoge a sí mismo porque no tienen primarias en su partido. Serán los españoles los que decidan. Si quieren 4 años más de Rajoy, que voten a Rajoy. Si quieren un cambio y una nueva etapa política, que voten a Ciudadanos. Pero nosotros no vamos a hacer las primarias al Partido Popular. Si la gente quiere a Rajoy, pues supongo que le votará. Y si no quieren a Rajoy, pues tienen otras opciones. Por primera vez no es obligatorio votar al PP o al PSOE, hay más opciones, ¿no? Así que yo en ese sentido no pienso en esa posibilidad, ni lo planteo ni lo vamos a hacer. Lo que sí que aspiro es no a pedir que esté o no Rajoy, sino a ganarle en las urnas, ¿no? Así que hay la oportunidad de ganarle legítimamente, democráticamente, y que los españoles escojan el nuevo liderazgo, un nuevo gobierno. Y yo creo que España en este momento necesita liderazgo, necesita valentía, necesita manos limpias y libres para hacer reformas y necesita capacidad de sentarse en la mesa. Yo creo que para acabar hay que recordar que Ciudadanos se ha sentado en la mesa
con otros partidos. Aquí es verdad que en Extremadura no formamos parte ni hemos dado una investidura, pero nos abstuvimos porque creemos que tenía que gobernar en este caso el Partido Socialista, que había ganado las elecciones. En otras comunidades autónomas hemos llegado a acuerdos de investidura, en otras hemos votado en contra, pero hemos sido capaces de dialogar, hemos sido capaces de poner encima de la mesa cosas que nos unen. Y creo que los españoles han tomado nota, piensan en un partido responsable, pero en un partido que quiere cambiar las cosas. Así que ese es nuestro objetivo para el 20 de diciembre, cambiar las cosas, pero no romperlo todo, sino arreglar lo que no funciona. Albert Rivera, muchísimas gracias por atender a Canal Extremadura Televisión. Muchas gracias.